Bueno, mi nombre es Priscila Terrazas y estoy haciendo una entrevista por la clase de expresión musical. Es acerca de la música clásica y la profesión de un profesionista que sabe acerca del tema. ¿Cuál es su nombre? Víctor Castillo. Muy bien, vamos a comenzar con las preguntas a continuación. ¿Qué es lo que más disfruta de la música clásica? Pues el ordenamiento que tiene de los sonidos, lo que tiene en cuanto a la forma musical, que es muy ordenada, su discurso se ha trabajado durante tanto tiempo que llega a un resultado, digamos, muy vinculado con lo que sería el discurso literario. Eso es lo que más disfruto yo de la música. Muy bien. ¿Cuáles considera que son las características de este género, las principales? Bueno, primero, que hay una congruencia de principio a fin en cuanto al discurso musical y que siempre hay una alternancia entre lo que sería un sentimiento de tensión para ser resuelto a otro sentimiento que es el contrario, la distensión o el relajamiento musical. Y esa característica es prácticamente la que domina en este tipo de música, o busca siempre hacer el énfasis en esa dicotomía de lo que sería la tensión y el relajamiento. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad de su profesión? Que esta música sea de una aceptación social, de tal forma de que no se batalle para congregar a la gente. Lo que quiero decir es que mientras para un concierto de Juan Gabriel, prácticamente si me lo mencionan en la calle que va a estar, la gente responde inmediatamente a esa congregación para el concierto. Cuando uno congrega o invita a la gente para un recital de este tipo de música, pues generalmente uno tiene la expectativa de una poca afluencia de gente porque no es muy dada a observar o a darse cita a un escenario para observar esta música, y yo creo que eso es de las cosas más difíciles. ¿Cuáles considera que son los principales grupos o solistas de la música clásica? Híjole, pues hablar así perdón, ¿me repites la pregunta? Claro. ¿Cuáles considera que son los principales grupos o solistas de la música clásica? Sí, hablando de exponentes, pues es muy, muy difícil porque la música, como se le conoce clásica, abarca muchas instrumentaciones o muchas combinaciones, dotaciones, grupos corales, grupos solistas que cantan, etcétera. Entonces, quisiera remitirme más bien a lo que es mi ámbito, que es la guitarra clásica, para abundar eso. En cuanto a solistas, yo considero que voy a mencionar los que a mí me llaman la atención. Jeremy Juve, podría ser Marcin Dila, podría ser Pablo Garibay. Puedo mencionar muchos otros, pero para no hacer muy largas. Podemos hablar de ensambles. A mí uno de mis preferidos es un dueto de guitarra que se llama Dúo Macari Pugliese. Sí, ellos se dedican a estar tocando música del siglo XIX con instrumentos de la época. ¿Cuál fue la primera canción que recuerda que escuchó de la música clásica y qué sentimientos le trajo esa canción? Ok, la primera que yo escuché fue un requiem de Fauré. Lo escuché cuando recién empezaba mi carrera en la música, y prácticamente eso fue lo primero que escuché de este tipo de música. ¿Cómo se siente al escuchar la música clásica en general? Por ejemplo, si va por la calle, no sé, y escucha un instrumento o alguien le presta un audífono para que usted lo escuche, o sea, ¿qué sentimiento le trae en general la música clásica? Así como Beethoven, Mozart.
Pues el primer sentimiento que vinculo es un sentimiento de orden, de estabilidad, de hilación de ideas y una integración de pensamiento más congruente. ¿Qué dato curioso conoce respecto a este género? Híjole, a lo mejor esta respuesta está un poquito descabellada, pero pues la voy a... ¿Qué dato curioso? Pues el hecho de cómo se establece la música de concierto en sus inicios. Ya cuando sale de la música de las cortes, de la iglesia, y se hace pública esta manifestación del concierto, del recital. El dato curioso lo tengo de un pensador que se llama Edward Said, y dice lo siguiente, que la música de concierto en sus inicios surge como una manifestación de acercamiento de parte del ejecutante, del intérprete, hacia las audiencias, como para demostrar que lo mismo que está haciendo él como ejecutante, como intérprete, lo puede realizar la audiencia, cosa que en la actualidad, por la especialización, se ha perdido. En la actualidad, cuando alguien va a observar un recital, un concierto, nunca se ve puesto realmente en esa situación como el ejecutante, porque siente que hay una distancia, una brecha tan grande que jamás va a poder acceder a ese lugar. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia de su profesión como músico? La mejor experiencia. Tener gente que escuche lo que toco y lo que hago. Muy bien. De todos los periodos de la música clásica, ¿cuál es el que más le agrada y por qué? El romanticismo, que estamos hablando del siglo XIX, porque yo como guitarrista encuentro una estética y un pensamiento muy similar a lo que es la música de finales del siglo XX y de la actualidad. Cuando usted tenía mi edad, ¿cómo supo que la música era lo suyo? ¿Cómo le atrajo? ¿Cómo supo que eso es lo que quería hacer por el resto de su vida? Primero porque no quería ser ni bailarín ni pintor. En el bachillerato, en las materias paraescolares, era esas dos o guitarra de rondalla. Entonces fue más bien por rebeldía que me incliné a la guitarra, y posteriormente me di cuenta que tenía una cierta afinidad con el instrumento. Y también me di cuenta posteriormente, porque no quería ser químico, bromatólogo, me di cuenta de que al ingresar en aquel entonces el Instituto de Bellas Artes, tenía afinidad con la disciplina de la música. Muy bien, la entrevista ha llegado a su fin. Le doy las gracias, maestro. Al contrario, gracias a ti.